Doctor, gracias por recibirnos. Hoy uno de los factores que puede producirnos algún problema cardiovascular es el colesterol, entre otros, ¿no? Hoy vamos a tratar el colesterol, aprender un poquito más qué es, bueno, consecuencias y demás. Gracias por atendernos. Bueno, de nada. Lo que habitualmente la gente le llama colesterol se debe a debería llamarlo uno, o lo decimos nosotros en realidad, un trastorno del metabolismo del colesterol. El colesterol es una molécula que está en el organismo de los seres vivos, y el trastorno del metabolismo del colesterol es un factor de riesgo cardiovascular que se lo agrupa y se le conoce como dislipemia, que es el trastorno del metabolismo del colesterol. ¿A qué se debe este trastorno? Como muchas causas, como muchas patologías, y entre ellas que predisponen a las enfermedades cardiovasculares, son la mayoría de causa idiopática. Así que las dislipemias son de causa idiopática, que vale lo mismo decir de causa desconocida. En realidad de esto no se trata de saber por qué, sino de cómo evitarla o cómo tratarla o cómo disminuir su incidencia o cómo disminuir su efecto en la causa de otras patologías como las enfermedades cardiovasculares, que estaría bueno que de una vez por todas digamos a qué nos estamos refiriendo con eso, que son enfermedades de corazón como el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, trastornos vasculares periféricos y unas cuantas que podremos ir desarrollando a lo mejor a lo largo de la charla, pero que están agrupados por el nombre de enfermedades cardiovasculares porque afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. Todos, ya lo acaba de decir usted, o sea, el colesterol está en nuestro cuerpo. ¿En qué medidas es normal? En realidad eso, ¿cuál es el nivel o en realidad cuál es el valor normal de colesterol que debemos estar? Está en constante revisión, ¿sí? Por mucho tiempo un valor de colesterol, se midió solamente el colesterol total, que estábamos hablando de 200 miligramos por decilitro o 2 gramos por litro. Hoy en día ese valor está en revisión. De hecho ya no se mide más el colesterol, sino que se pide un perfil lipídico que no solamente evalúa el colesterol, sino triglicéridos, otras lipoproteínas como son el HDL, el LDL, que también la gente llama colesterol bueno, que es el HDL, el LDL. En realidad es un conjunto. Y lo que para una persona es un colesterol, es un nivel de colesterol alto, bueno, para otra no lo es tanto. ¿Esto qué quiere decir? Los factores de riesgo asociados entre sí aumentan el riesgo cardiovascular, no de manera sumatoria, sino de manera exponencial. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una persona que tiene menos de 40 años, que no fuma, ni tiene una vida sedentaria, sino que es atlético y que tiene la presión normal, bueno, un valor de colesterol determinado no va a ser un factor de riesgo para él, no va a estar en un riesgo importante de sufrir una enfermedad cardiovascular. De hecho, no le indicaríamos tratamiento, le indicaríamos que esa persona realice actividad física, coma mejor, esas cosas. Pero no nos centraríamos tanto en el valor del colesterol. Mientras tanto que
un valor de colesterol o de LDL, que es el que habitualmente le dice a la gente colesterol malo, lo tiene una persona que fuma y que tiene diabetes, o que es una mujer y ha dejado de menstruar, o que tiene la presión alta, la cosa cambiaría. Entonces, dar un valor preciso, un número, no sería lo adecuado para decir que yo tengo el colesterol alto, o el colesterol bajo, o el colesterol normal, sino que es la evaluación de un conjunto de factores de riesgo lo que hace que el colesterol, que es el tema que vos me preguntás en este momento, yo decía tratar o no tratar. No lo que lo decía yo, sino que hay una recomendación que sale de una norma clínica que indica cuál es el protocolo a seguir en este paciente. Cuando usted dice es un conjunto, ¿no? Aparte del colesterol, ¿qué otros también se asocian para ocasionarnos? Los factores de riesgo cardiovasculares mayores son 4. Y es los 4 factores mayores son los siguientes: la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y la dislipemia, que es el tema que estamos tratando en este momento. Esos son factores de riesgo mayores. Y existen otros factores de riesgo menores, que son la obesidad, sedentarismo, sexo masculino, la menopausia en la mujer. Como verás, hay factores de riesgo que son evitables, otros que son tratables, ¿sí? Y otros que son modificables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un factor de riesgo evitable, por ejemplo, el tabaquismo. Yo no necesito fumar, se puede evitar, ¿no? Es una enfermedad, pero es totalmente erradicable. Hay factores de riesgo que son modificables, ¿sí? Como por ejemplo la dislipemia, porque si yo tengo dislipemia y hago un tratamiento para mejorar mi perfil lipídico, podré modificar este factor de riesgo, ¿sí? Reducirlo. Que no son ni erradicables ni inmodificables. Por ejemplo, yo he nacido varón, tengo mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que una mujer, y una mujer que entra en la menopausia tiene mayor riesgo que aquella que está todavía en edad fértil. Bueno, de eso se trata. Entonces hay que tratar de erradicar los que son erradicables y modificar los que son modificables. Hablábamos del colesterol que es modificable. Modificable. Y bueno, y hay como, que parece ser que la onda comer sano nos impediría tener un colesterol, nos ayudaría a no tener niveles altos de colesterol. ¿Es verdad? ¿Es mito? ¿Ayuda? Hay una cuestión que es indiscutible y que es así como se dice, que todas las cosas que uno haga mejor en cuanto a su alimentación, actividad física y mantenerse en un peso adecuado, va a influir sobre el colesterol, sobre la presión, sobre un montón de cosas, y va a hacer que yo tenga menor posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Ahora, una vez que tenemos un problema, ¿sí?
ya no es tan cierto de que yo lo pueda modificar solamente con esas medidas. Toda persona sana que no tenga ningún factor, ninguna de estos factores que mencionamos, lo que puede hacer para disminuir su riesgo cardiovascular son actividades de este tipo que promueven la salud. La actividad física es uno de los pilares fundamentales para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, 4 de cada 10 argentinos son sedentarios. Ahora, cuando uno ya tiene un problema, puede que no alcance solamente con eso. Obviamente que ayudará, ¿sí? Pero tampoco es bueno estigmatizar a una persona que tiene un problema, ¿sí? Que solamente o responsabilizarla de su problema por su conducta alimentaria o de actividad física. Sin duda, para todas las enfermedades cardiovasculares, tener una vida sana, libre de sedentarismo, libre de tabaquismo, va a ayudar, pero a veces no alcanza. ¿A qué me refiero? Hay personas que son delgadas, que no tienen una vida sedentaria, y lo mismo tiene una dislipidemia porque tiene que ver con una cuestión genética. Y entonces va a necesitar seguramente algún tipo de tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se pueden prevenir. Calcule que más o menos en Argentina el 30% tiene colesterol elevado, el 30% es fumador, el 35% tiene hipertensión arterial, un factor de riesgo muy fuerte para accidentes cerebrovasculares. El otro factor de riesgo es la diabetes, es el azúcar en sangre. El otro factor de riesgo es el sedentarismo, es decir, el no quemar grasa, el no moverse, el no tener una actividad de movimiento, también es un factor. Y el otro tema no menor que hemos encontrado casi un 40% es el estrés. Ya notaste que el estrés también es un factor de riesgo cardiovascular, pero yo diría que está un poco sobredimensionado, sobrevalorado el estrés. Obviamente que nadie quiere vivir con estrés, pero en realidad hay factores de riesgo mayores que por ahí no están del todo promocionados en forma negativa, como son estos que te dije, que el tabaquismo, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes. Fíjate vos que hace unos años las revistas de divulgación semicientífica o algunas revistas de interés general trataban estos temas como el estrés y el comer sano, otras cosas, y eran promocionadas las notas por marcas de cigarrillos. También es cierto que no se hablaba de estos temas, a lo mejor por un interés comercial. Entonces, tenemos un poco todavía esa impresión como sociedad de que el estrés es la causa de la enfermedad cardiovascular. Yo no voy a decir que no influye, pero sin duda prefiero un paciente que no fume a que venga con un poco de estrés, que seguramente una recomendación saludable o una asistencia en ese aspecto va a tener mejor resultado que una persona que esté fumando. Según una encuesta difundida por esta institución, 6 de cada 10 argentinos desconocen su nivel de colesterol en sangre. ¿Por ahí los factores son hereditarios? Como para ir desmistificando algunos mitos. Las enfermedades cardiovasculares tienen ahí una incidencia, o sea, tienen una posibilidad de tener mayor predisposición cuando uno tiene los padres o familiares que tengan ese tipo de afecciones, ¿sí? Pero también está muy condicionada, como hablábamos hoy, por el ambiente. Y esto básicamente nos referimos que vivimos en sociedades que han disminuido el gasto físico, ¿sí? Y han aumentado el consumo de alimentos ricos en grasa, como la comida chatarra y ese tipo de cosas. Pero, sin duda,
No es lo mismo un paciente que que no tenga antecedentes de diabetes, por ejemplo, o de lipemia o de hipertensión arterial, que alguien que sí lo tiene. De todas maneras, a medida que se aumenta la edad, aumenta el riesgo de padecer estos factores de riesgo. Pero no todo tiene que ver con la edad, sino que hemos visto pacientes uno ve habitualmente pacientes jóvenes con trastornos, con lipemia, con hipertensión arterial, con diabetes. Y como este es un problema que no genera síntomas, es un asesino silencioso, si uno no se saca sangre y no conoce el número, no va a poder solucionarlo. Este es el primer impacto. Segundo impacto es que la gente que se conoce con colesterol alto hace muy poco para combatirlo. No come frutas, no hace actividad física y sigue comiendo cualquier cosa que le aumente el colesterol. Nosotros, bueno, podemos saber a veces nuestros valores solo con un análisis, ¿no? Pero vamos a recurrir al médico siempre y cuando tengamos algunos síntomas que nos llamen la atención. Nos referimos a factores de riesgo justamente porque son condiciones predisponentes para alguna patología. Entonces es muy probable que estos factores de riesgo, la mayoría de ellos, no nos den síntomas. Entonces estos factores de riesgo deben ser buscados y evaluados durante un control periódico de salud, que está muy difundido en los niños. Uno está acostumbrado a ver que durante la primera infancia los niños son llevados al pediatra regularmente, aunque no tengan ninguna enfermedad. Las mujeres, por una difusión de controles ginecológicos, también tienen una periodicidad en sus consultas para prevenir afecciones que les son propias, por ejemplo cáncer de cuello, cáncer de mama, pues la mujer se hace Papa Nicolau, ese tipo de cosas. No está tan difundido en otros grupos etarios hacer un control periódico de salud. Es ahí donde el médico tiene la oportunidad de encontrar algunos factores de riesgo. Y las personas también de encontrar y de buscar esos factores de riesgo. Cuando uno habla de prevención, en gran medida debería estar hablando de este grupo de enfermedades, que son las que causan un importante número de muertes prematuras, de enfermedades invalidantes, como son el infarto agudo de miocardio, como son el accidente cerebrovascular. Entonces, la mayoría son de diagnóstico no porque el paciente concurra por algún tipo de molestia o síntoma, sino porque el paciente concurre o a un control periódico o porque en alguna oportunidad, por concurrir el paciente por alguna dolencia, se buscan este tipo de enfermedades. La mayoría de estos factores de riesgo son de fácil, las herramientas con las que se busca este tipo de enfermedades son están bastante al alcance de cualquier médico y de cualquier institución de salud. La hipertensión arterial se diagnostica midiendo la presión. Un solo control no basta, habrá que hacer alguno con alguna periodicidad. Basta con controlarse la presión cirrolatil normal una vez por año o cada 2 años para diagnosticar la hipertensión arterial. Buscar la diabetes en los pacientes adultos, incluso sin síntomas, una vez por año o cada 2 años. Hacer un control a un perfil lipídico también una vez por año o cada 2 años, depende del riesgo que tenga el paciente. Estamos hablando de un análisis y un control de salud periódico de una vez por año. Incluso una pregunta como es si fuma o si no fuma un paciente y darle un consejo al respecto también es una cosa que no requiere demasiada tecnología y que estamos hablando de patologías la verdad de mucha importancia en la frecuencia en la que se presentan y en la gravedad de sus consecuencias, ¿no?
La actividad física tiene una importancia fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares, por varias razones. Primero, porque fue demostrado en estudios importantes, científicos, que disminuye hasta un 40% el riesgo de infarto de miocardio e incluso de accidentes cerebrovasculares, cuando hacemos un seguimiento a 10 años. Y las causas por las cuales se genera esto es que la actividad física actúa directamente sobre las arterias y verdaderamente entrenan a las arterias para que éstas no se tapen. Mientras más desarreglo haga una persona, mayor riesgo podrá tener. Eso es indiscutible. Ahí estaría. Es indiscutible. Ahora, no necesariamente tengo yo que tener colesterol porque llevo una vida ordenada o no puedo tener hipertensión arterial por lo que sea. Son factores de riesgo idiopáticos, de causa desconocida, no sabemos, no viene con un cartelito, no tiene síntomas, no tiene edad, no tiene una expresión sintomática, uno debe buscarlo. Y para buscarlo correctamente debe consultar al médico periódicamente. Esto no significa que tiene que estar uno todos los días en el médico. Un control periódico de salud, en algunos casos, y de acuerdo a la edad, puede ser cada 1 o cada 2 años. Incluso en ocasión de de ir a uno al médico por algún tipo de dolencia. Aprovechar esa visita para hacer el control periódico de salud. El ejercicio físico, además de evitar que se tapen las arterias, ayuda a controlar diferentes factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular como el colesterol elevado, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes tipo 2. El ejercicio para la prevención puede ser de diferentes tipos. Los ejercicios más estudiados fueron aquellos dinámicos, aeróbicos, que no producen un gran cansancio, que son de moderada intensidad, como pueden ser las caminatas, los trotes, la natación, la bicicleta. Pero también es necesario saber que a mayor intensidad de ejercicio, sin llegar al alto rendimiento, la prevención es mayor. La frecuencia es preferible hacerlo casi todos los días, pero aquellos que no pueden todos los días hacer un ejercicio más intenso, a lo mejor lo pueden hacer 1 o 2 veces por semana y los demás días caminar. Caminar al menos dar 2 vueltas a manzana, por ejemplo, y eso ya de por sí los va a beneficiar. En la mayoría de la gente bajando de peso, caminando media hora por día y tratando de cuidarse, no comer fritos, embutidos y demás, en un alto porcentaje esto se controla.